Vamos a revisar lo que es una factura con Access. Vamos a empezar creando las tablas. Una tabla es un espacio que va a tener Access para almacenar lo que son los campos y los registros. Un campo es el espacio en donde un registro va a ser guardado y el registro es ya el dato guardado como tal. Para poder crear las tablas vamos a venir a la pestaña de crear y luego vamos a dar un clic sobre diseño de tabla. Acá una tabla por cuestiones de orden, de limpieza y para crear después vinculaciones, siempre tiene que llevar lo que se conoce como campo principal o un campo con clave principal. Esto es un código, un nombre, un número que jamás se va a repetir dentro de un registro. Es decir, es como un DPI. El DPI jamás se va a repetir. O un número de teléfono. Jamás dos personas van a poder tener un mismo número de teléfono. Entonces, para la factura necesito crear primero una tabla para mis clientes. Los clientes que voy a añadir van a tener siempre un NID, que va a ser el código o el campo que jamás se va a repetir. Y tiene acá los tipos de datos. En este caso yo voy a seleccionar el tipo de dato número grande. Esto para que a la hora de que yo ingrese el NID, Access me permita ingresar números y no los cambie a lo que sería formatos de notación científica o exponenciales. También en este caso se podría escoger texto corto y acá abajo limitarlo a 8 caracteres. En este caso lo voy a dejar como número grande. No va a estar limitado, entonces hay que tener cuidado al momento de estar ingresando el NIT. Pasamos entonces al darle un clic acá en esa flechita o bien clic derecho sobre el nombre del campo, agregamos su clave principal para indicarle que esto va a ser lo que nunca se va a repetir. Añadimos acá nombre, lo dejamos como texto corto y le ponemos 30. Añadimos también un apellido. Esto para que al momento de ya utilizar formularios, la persona puede ingresar el NID de la persona, el nombre y el apellido. Podrían trabajarse también nombre y apellido en el mismo campo, no hay ningún problema. Lo voy a limitar acá. Como ya tengo los 3 campos que necesito para mi tabla de clientes, la voy a guardar. Voy a escribir acá clientes. Dice ese tipo de datos no es compatible con versiones de Access anteriores. Esto, por ejemplo, yo estoy trabajando con Access 2019. Entonces, si alguien lo va a trabajar con 2016, puede que no le funcione. Entonces le voy a dar que no. Y como no la pudo guardar, voy a cambiar acá el dato. El número grande no existe en las versiones anteriores. Entonces lo voy a dejar como texto corto, limitado a 8. De todas formas, es correcto colocarle acá que sea texto porque hay algunos NIT que llevan una letra K al final. O bien llevan un guión en ciertos casos. Entonces se queda acá limitado a 8 para tomar en cuenta que no lleva guiones. Voy a cerrar ya la tablita que tengo y voy a crear otra. Esta tabla que voy a crear ahora es para el ingreso de mis trabajadores o para registrar un trabajador nuevo. Voy a utilizar acá un código en lugar del DPI. Es un código que se le va a asignar al trabajador cuando entre a la empresa. Acá lo voy a dejar como texto corto y lo voy a limitar a 7. Este código, les decía, es una clave principal, entonces se va a quedar con la llavecita. Le puedo colocar el nombre y apellido en la misma o en diferentes, no importa, no influye. Acá, considerando que vamos a poner nombre y apellido en la misma, dejemos más tamaño del texto, 1.65. También vamos a necesitar la dirección de residencia. Se queda como texto corto y limitémoslo a 35. También necesitamos lo que sería el puesto que va a ocupar. El número telefónico o número de contacto. Y dejémoslo como texto corto, como texto corto por el número grande que en otras versiones de Excel no aplica. Guardamos y sería la tabla de trabajadores.
La voy a cerrar y voy a crear ahora la tabla para... tabla, aquí está. Y necesito entonces ahora para mis usuarios, que va a depender este usuario del código del trabajador. Es decir, no voy a poder ingresar un usuario si antes no es un trabajador de mi empresa. Habíamos dicho que era texto corto limitado a 7. Entonces, como va a ser una relación posteriormente, tiene que tener el mismo tipo de dato y la misma cantidad de datos. Porque, por ejemplo, añadimos primero un trabajador con un código solo de números que tiene un tipo de dato numérico, y venimos acá y queremos después relacionarlo, la relación nos va a decir que es imposible hacerlo porque no son compatibles los datos. Entonces nos toca ahora contraseña. Contraseña, texto corto, y dejemos que una contraseña va a ser máximo de 30 caracteres. Vamos a guardarla. Esta va a ser usuarios. Ahora voy a regresar acá a contraseña y voy a utilizar esta propiedad que dice máscara de entrada. Esta máscara de entrada es para decirle a este campo qué tipo de datos va a recibir o qué tipo de datos va a tener. En este caso, como es una contraseña, quiero que se oculten las letras cuando yo escriba y que se muestre con forma de asteriscos. Entonces le voy a dar siguiente y finalizar. Ya tengo esto, lo guardo, lo cierro. Voy a crear ahora una para mis productos nuevos. Igual, tiene que tener un código o un campo principal que no se va a repetir. En este caso los productos tienen código de barras. Yo voy a utilizar código. De nuevo no voy a utilizar número grande por cuestión de la compatibilidad. Y que tenga 11 espacios. Le coloco su clave principal. Nombre de producto. Nombre de producto. Ya no voy a seguir limitando los datos para hacerlo más rápido. Nombre de producto sería precio compra. Acá en precio compra no va a ser texto corto, sino que tiene la opción de moneda. Acá me aparece el formato moneda, lugares decimales, máscara de entrada si quisiera cambiarlo. Al momento ya de estar ingresando los datos, a mí me va a aparecer como si fueran euros. Eso depende de la configuración de idioma que tenga acá. Yo tengo español España. Entonces a la hora de cambiarlo a español Latinoamérica o español Guatemala, va a cambiar el sentido de la moneda o el símbolo de la moneda. Pasamos a precio venta. También va a ser moneda. Pasamos ahora a lo que sería fecha de producción. Y voy a utilizar el tipo de dato fecha hora. O bien también podría utilizar fecha extendida, pero este también tiene su restricción conforme a lo que serían las versiones anteriores. Entonces me quedo con fecha hora. Me toca fecha de caducidad. Caducidad, dice. Fecha de caducidad. Vengo acá y fecha hora. Voy a guardar. Le voy a colocar de nombre productos porque de eso trata mi tabla. Le doy a aceptar. La voy a cerrar. Y ahora me toca hacer ya una tabla en la cual se me van a vincular todos mis datos. Es decir, la tabla para poder crear mi factura. En la factura, ¿qué necesito principalmente? Aquel dato que nunca se va a repetir es el número de la factura. A este le voy a crear un tipo de dato autonumérico. No me aparece. Bien, aquí está. Autonumeración. Recordaba que estaba al inicio. Un tipo de dato autonumérico o autonumeración. Esto debido a que quiero que cada factura que se vaya creando lleve un orden ascendente, es decir, 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Voy a seleccionar entonces acá, le pongo mi clave principal y empiezo. ¿Qué datos lleva la factura? Lleva el número que pusimos arriba, lleva la fecha de la factura, de la facturación, coloquémoslo,
Esto lo vamos a dejar como fecha hora. Necesitamos también el NID del cliente que va a comprar. Recordemos que este NID va a estar vinculado a lo que hicimos. Lo dejamos como texto corto limitado a 8. El valor de propiedad tamaño debe estar comprendido. Ay, yo me equivoqué. 2558 es 8. Tengo NID. Ahora paso al nombre del cliente. Lo voy a limitar acá. Creo que lo teníamos en 30, si no estoy mal. Ahora me tocaría, vamos a tener el nombre del cliente, NID, el código de la persona que me va a atender. Entonces quiero que aparezca el código del trabajador. Le voy a colocar acá, lo teníamos como texto corto limitado a 7, si no me recuerdo. Ahora me tocaría el nombre del trabajador o bien atendido por. Vengo y le voy a colocar texto corto y creo que este fue el que dejamos como nombre y apellido juntos, limitado a 60. Me toca el código del producto. Código de producto. Esto lo dejamos como numérico. No, lo dejamos como texto corto limitado a 13 o 11, no recuerdo bien. Ya si me da algún problema después lo voy a verificar. Digamos que le dije 13. Ahora me toca vincular lo que sería, o bueno, añadir el campo que me va a permitir que aparezca el nombre del producto. Yo tengo su código y luego automáticamente tiene que aparecer el nombre. Nombre del producto. Texto corto, yo creo que esto ya no lo limité después. Paso a lo siguiente, que sería el precio al que lo voy a vender o precio venta. Esto es moneda. Necesito la cantidad que vendí. Esto va a ser número y necesito el total de la factura. Acá también podríamos añadir subtotales, descuentos y variaciones de ese tipo, pero por cuestiones de ejemplo solo vamos a trabajar así. Total de factura, moneda, guardo mi tabla, va a ser la tabla factura. Enter o aceptar. Ya tengo las 5 tablas con las que voy a trabajar. Ahora me toca crear mis relaciones. Para las relaciones voy a ir a herramientas de base de datos, relaciones. Voy a seleccionar con doble clic cada una de estas, o bien con clic sostenido puedo seleccionar todas y darle a agregar. Cierro acá y ya tengo mis relaciones acá atrás. Voy a ordenarlas como hicimos en clase. Simplemente quiero factura al centro y estos a los lados. Queremos ahora relacionar un campo de estas tablas que están alrededor con los campos que están acá dentro de la tabla factura. Para esto venimos. Vamos a relacionar NID con NID, porque al momento de que yo ingrese un NID aquí en mi factura, va a ir a buscar en la base de datos a ver si existe acá en las tablas. Si no existe, entonces me va a tirar un error o una advertencia y voy a tener que ingresar el nuevo NID. Voy a continuar entonces y ya al hacer esta relación me aparecen 3 opciones. La integridad referencial se refiere a que tiene que ser exactamente el mismo dato para que se pueda vincular. Acá actualizar en cascada campos relacionados quiere decir, si yo actualizo algo aquí en el cliente, por ejemplo, le cambio la palabra NID por NIDS, o le cambio el nombre a alguien, o el apellido, o un número de NID, automáticamente va a venir a cambiar a todos estos que están relacionados. Es decir, todas las facturas van a cambiar de número, o de nombre, o lo que haya cambiado. Luego, eliminar en cascada, lo que quiere decir es de que si yo elimino un NID acá, automáticamente se va a venir a eliminar acá todas las facturas relacionadas con ese NID. Si una persona tiene 15 facturas, las 15 facturas se van a eliminar de un solo.
voy a crear. Ya tengo aquí de 1 a varios. El 1 a varios quiere decir un NIT puede tener infinitas facturas. Nos toca producto, vamos de código a código de producto y lo mismo, la integridad para que sean iguales, en cascada para que se eliminen y se puedan actualizar. Y le voy a dar crear. Acá ya está creada. Voy a hacer de código del trabajador a código de trabajador. Y lo mismo, un trabajador puede tener infinitas facturas creadas. Por último, sería de usuarios a trabajadores. O en el caso que cometimos un error en la clase. Va a ser del código del trabajador al usuario. Porque primero tengo que crear mi trabajador y luego crearle su usuario. No puedo crear un usuario si el trabajador aún no existe. Le voy a dar exigir, actualizar, eliminar. Y esto es 1 a 1. Debido a que yo vengo y contrato a alguien. Y esa persona solo va a poder tener un usuario en mi empresa. No puede tener uno extra. Entonces lo voy a crear y ya me queda de 1 a 1. Guardo mis relaciones, lo cierro. Crear acá y ahora me toca el diseño del formulario.